about camping. Vamos a dejarlo de francés, que no es lo mío. Esta vez nos vamos a ir a un camping muy útil y que se lo pregunten a los peques. El camping está a 15 minutos de Euro Disney y a 40 kilómetros del centro de París. Precioso el camping, la zona, espectacular lo grande que son las parcelas, todo de césped tupido, parcelas a partir de 150 metros cuadrados, de las más grandes que he visto nunca en un camping. Personal muy amable, ya lo veremos todos, no os perdáis detalle. Está en la zona de Isla de Francia, se llama, entre los ríos Sena y Marne, por eso es el departamento de Sena y Marne, pegado a un pueblecito que se llama Crève-en-Brie. Vamos allá. ¡Au revoir! Bueno, caravaneros, cuando digo caravaneros me refiero también a las caravaneras, Bueno, y autocaravaneros y de campers. Es por generalizar un poquito tener una palabra, pero me refiero siempre a todos. Bueno, en esta ocasión, como he comentado, fuimos al camping este de París, que la verdad es que me dejó muy buen sabor de boca. Más que nada porque yo llevaba muchos años que tenía muchísimas ganas de hacer esta ruta desde Málaga, donde vivo, hasta París, que no obstante el trayecto es bastante largo. Pero no podemos decir que lo hemos sufrido en gran parte porque no nos lo hemos tomado como un destino, sino simplemente como ir disfrutando toda la ruta. Pero bien, en esta ocasión vamos a centrarnos en este camping que elegimos para estar cerca de París y sobre todo muy cerquita de Euro Disney, a tan solo 15 kilómetros de Euro Disney, el cual fuimos con nuestro coche y aparcamos allí en los aparcamientos de Euro Disney. Destacar de este camping que una de las cosas que más me maravillaron al entrar fue lo grandísimas que son las parcelas. Ahora después os mostraré una imagen de ellas donde estábamos, y yo he estado en muchos campings, pero con parcelas tan grandes como esta, poquísimos. Hay algo muy simpático a destacar, y era que cada vez que entrábamos o salíamos del camping, pues yo vi que todo el mundo se bajaba del coche al salir y cerraba la puerta. Y al entrar por lo mismo, se bajaba del coche, abría la puerta y una vez que entraba se bajaban y cerraban la puerta. Todo el mundo hacía la misma secuencia, por lo cual evidentemente pues yo hacía también lo mismo. Tengo que destacar de forma notoria la amabilidad que tenían en la recepción, y hablaban bastantes idiomas. Casi todos los que estaban en recepción hablaban un español bastante bueno. Nos ayudaban a cada cosa que preguntábamos o necesitábamos. Son muy amables. Otro punto positivo a destacar es, teniendo en cuenta dónde está, en lo cerca de París y Euro Disney, para mí lo económico que es el precio comparado con muchos campings en julio y agosto en España, ya que hay que destacar que estuvimos a final de julio y principios de agosto. Al lado de la recepción teníamos un restaurante snack muy rico, por cierto, todo lo que tomábamos: pizzas, pollo asado recién hecho, hamburguesas, ensaladas. La verdad que todo estaba muy rico, y como no, la cervecita que te servían en tu copa gigante. Nos dejó muy buen sabor de boca lo que era el restaurante, y tenía muy buen precio, de lo más barato que encontramos en todo lo que hemos estado en París. Como os decía antes, una de las cosas que me sorprendió fueron las parcelas tan enormes. Cuando me dieron la parcela yo creía que eran varias parcelas en una. Fui y todo a preguntar y me dijeron que no, que todo eso era mi parcela. Fijaros la caravana, el coche y todo lo que sobra por delante, lo que es en el frontal de la foto, y por detrás de mí, que todavía había más trozo de parcela nuestra. Pero no era casualidad, todas las parcelas eran así. Las más chicas eran de 150 metros, pero casi todas eran de este tamaño como la que teníamos. Esto que veis en la foto y delante de mi retrovisor es una panadería que hay, que por la mañana podéis recoger pan fresco, pastelería. También tienen sus frutos secos, fruta, bebidas, las cosas típicas esenciales que necesitas en un camping, por si no quieres ir al pueblo más cercano a comprar.
Los baños a mí me parecieron bastante limpios, equipados, y bueno, había de caballeros y de señoras, no como en otros campings en Francia que son mixtos. Bien, vamos a dar un pequeño paseo desde donde estábamos nosotros más o menos, aunque esto ya has pasado los servicios más bien, hasta cerca de la recepción. Como veis son parcelas muy grandes. Está equipado con wifi gratis, lo que pasa que al ser el camping tan enorme, pues es lo que ocurre, que la disponibilidad del wifi está en ciertos sitios, sobre todo allí en lo que era el restaurante. También sé que, aunque yo no lo vi, hacen paseos con pony para los niños, sobre todo en la época de julio y agosto, según como esté el clima. Y bueno, el camping está equipado con muchas cositas que iremos viendo ahora: parque infantil, pista petanca, voleibol, baloncesto, una sala de juegos muy chula de ping pong y futbolín, ahora lo enseñaré. Hay otra cosita que nos vino muy bien, fue que nosotros íbamos sin entrada a Euro Disney. Y allí en el mismo camping nos facilitaron y nos ayudaron a comprar las entradas. En la misma recepción ellos te hacen la reserva y te las imprimen y te las dan. Y de hecho la compramos ahí porque miramos por internet y directamente con el parque de atracciones y demás, y donde más barato nos salió, sorprendentemente para nosotros, fue en la recepción del camping, así que ahí mismo las compramos. El camping es muy tranquilo, la verdad, y como veis está muy bien cuidado. Todas las parcelas, como os comenté, son de césped, absolutamente, un césped bastante tupido, como podéis ver. Y bueno, hay gente de todos lados. Me encontré bastantes españoles y casualmente donde yo estaba, en mi parcela, muy cerca estaban otros españoles. Yo no sé si quizás lo hacían a cosa hecha para que estuviésemos un poquito más arropaditos y nos entendiésemos mejor. Pero la verdad que nos vino muy bien. Zona recreativa, que está al lado de la piscina. La piscina no es que sea muy grande, pero suficiente y agradable. Cancha deportiva, baloncesto, voleibol. Y tiene otra zona recreativa del ping pong y de los futbolines. Los futbolines están muy bien porque no hay que pagar. Tienes que tener tu propia bola, eso sí, meterle tu bola y cada vez que metes gol, pues bueno, vuelve a salir la bola. Con lo cual no tienes que gastarte nada. Con una máquina que de refresco que además tiene un precio muy normal. Es para jugar a la petanca. Una siempre bastante amplia, como veis. Zona recreativa para los niños. Parque. Estos son los únicos 6 bungalows que hay en el camping, por lo cual el camping está dedicado totalmente a las caravanas y las tiendas. Y como dije, ya veis, parcelas gigantes. Jamás he visto unas parcelas tan grandes, todas de césped tupido, pueden andar hasta descalzos. En cada parcela tienes la luz y agua, que el agua sale del mismo poste. Y esta parte es la parte final del camping, que tiene uno de los módulos de servicio aquí al lado. Los servicios están bastante limpios. Lo limpian todas las mañanas con lejía desinfectante, que huele al principio, desinfectante, y todas las mañanas dedican a la limpieza y siempre están bastante limpios. Ay, lo siento, pero esto lo tengo que enseñar. Yo es que nunca he visto una luciérnaga. Se habla mucho de ellas, pero nunca la había visto. ¿La veis ahí? Había muchas luciérnagas por la noche en el camping. Y había erizos también. Era genial. En este sentido, quizás os tengo que pedir disculpas. Siempre me gusta poner la gastronomía del lugar, de alrededor, cuando enseñamos un camping. Pero debido a que estuvimos
2 meses enteritos de camping, pues bueno, había que ahorrar un poquito con todo lo que gastábamos en gasolina, con todo lo que gastábamos en camping, con todo lo que gastábamos en comida. Y París es muy caro, por lo cual poco os puedo decir de la gastronomía, porque todo fue un poquito en plan económico cuando buscábamos las cosas. Sí os digo que en el camping se comía muy bien, un pollo muy bueno, muy baratito, recién asado, y luego pues todo lo demás típico de pizza, de hamburguesa, de cositas un poquito pues económicas. Eso sí, el vino con el queso, vino francés con queso no faltaba. Bueno, vámonos a París. Bien, desde el camping lo que hay que hacer es llegar a la estación de Tournai, y de la estación de Tournai nos podemos ir perfectamente con tren hasta el centro de París. Esa es la estación. La estación está muy bien porque tiene un aparcamiento en el que por lo menos el día que yo fui no había que pagar. Podías entrar en tu coche, aparcabas dentro del parking. Y tuvimos suerte porque los billetes a nosotros nos costaron solamente 3,80 debido a la ola de calor. Debido a la ola de calor ponen el precio muy reducido para que no se use el transporte privado y se utilice más el transporte público. Entonces nos costó muy poquito, pero creo que ronda aproximadamente los 17 euros. Con ese billete de 17 euros pues ya tienes para el tren, para el funicular y para el metro y para todo lo que necesites utilizar el transporte público hasta París y en el mismo París. Bueno, y el día del París pues fue muy amplio. Vimos muchísimas cosas, típico la Torre Eiffel, Puente de los Candados, el Puente de las Artes, que está lleno de candados enamorados. Nos montamos en el metro para ir de un sitio a otro, también pateamos París. Al Museo del Louvre, como no. También fuimos a la Basílica del Sagrado Corazón, monumento de Charles de Gaulle. Desde la Basílica del Sagrado Corazón vimos las maravillosas vistas y con el funicular bajamos al barrio de Montmartre. Hola. Todo incluido en el ticket camping. Nos querían meter ahí una baja, 7,70. El ticket de 80 mágico que hemos comprado hoy. Hasta eso. Lo que explica mi hijo es que cuando vas a bajar hay algunos chavales que intentan engañarte, que no te deben revender billetes ya usados para el funicular, pero con tu billete de todas las zonas no hace falta que pagues ningún billete porque está incluido el funicular también, por lo cual no es en absoluto necesario, pero ellos intentan revenderte, lo que además son billetes usados para sacar dinero. Una vez abajo, el barrio que hay, el barrio Montmartre, es espectacular, es precioso, tiene mucha vida, con muchísimas cafeterías, pastelerías, bares. Me encantó, fue una de las partes de París que a mí particularmente más me gustó. Al terminar del barrio pues fuimos también a ver el Molino Rojo, Moulin Rouge, y para terminar, como no, terminamos en una cafetería al estilo de París y nos tomamos ahí una cervecita buena. Pero como no se puede ir a este camping sin visitar Disneyland. Pues allá vamos, como os dije, aproximadamente, según nos cuentan en el camping, son unos 15 kilómetros, luego quizás sea un par de ellos o 3 más, pero está muy cerquita del camping y bueno, del parque no os voy a contar nada, ya lo conoceréis y si no, pues si vais al camping no dudéis en acercaros porque la verdad que es espectacular. Pues allí estuvimos todo el día y disfrutamos de Disneyland al máximo con todos sus espectáculos. Espero que os haya gustado el vídeo, que disfrutéis de él y que os haya servido para informaros del camping, que vuelvo a decir, me encantó por sus dimensiones, por la amabilidad del personal, por su limpieza y por su cercanía a París y a Disneyland. Espero que el vídeo os haya sido útil, agradecería un montón si os suscribís. Si os ha gustado podéis darle a me gusta, podéis ponerme cualquier comentario o pregunta y si queréis volver a recibir
notificación de que hago un vídeo nuevo, darle a la campanita. Muchas gracias.